Hola, soy el Dr. Santos, bienvenida una vez más a tu canal. Vamos a hablar de un tema de actualidad, vamos a hablar de cómo repercute este conflicto entre Ucrania y Rusia, este conflicto que no es local, sino que es mundial, porque el mundo está totalmente y absolutamente globalizado en la ansiedad, en el estrés y sobre todo en el estrés que nos provocan las noticias diarias, los telediarios, nuestras páginas web, nuestra información online y cómo de alguna manera podemos manejar esta ansiedad, cómo manejar la ansiedad por la guerra. Indudablemente todas las guerras dejan heridas imborrables en las personas que directamente están sufriendo el conflicto, en las personas que viven allí, en este caso en las personas que viven en Ucrania, incluso en Rusia. Pero también no olvidemos que pueden afectar al cerebro de quienes somos meros espectadores del conflicto, incluso a miles y miles y miles de kilómetros. A lo largo de los 2 últimos años, hoy concretamente es 14 de marzo, y aquí en España, pues hace 2 años que se decretó el estado de alarma por la pandemia. Pues como decía, a lo largo de los 2 últimos años, la pandemia de la COVID-19 también se ha convertido en, digámoslo así, en una crisis de la salud mental. Los casos de ansiedad y depresión han aumentado en todo el mundo, algo que se conoce como el síndrome de ansiedad post-COVID. Entre las personas que sufren una guerra en primera persona, la OMS estima que aproximadamente más de un 10% sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida y otro 10% adicional tendrá problemas para vivir de forma o funcionar de forma normalmente en su día a día, y esto es muy grave. Es gravísimo. 10% de personas sufrirán un problema grave de salud mental. Pero las guerras también pueden dañar el cerebro, como decía antes, de las personas que están en sus casas a muchos kilómetros del conflicto. Digamos que las noticias sobre los bombardeos, las noticias sobre la masacre de civiles llegan en tiempo real, llegan a través de nuestros televisores, llegan a través de nuestras redes sociales, llegan a través de nuestros teléfonos móviles. Esas noticias, por ejemplo, del bombardeo de un hospital infantil donde han muerto un montón de niños. Todas esas noticias nos están llegando día a día y de una forma prácticamente instantánea a nuestro entorno, a donde vivimos, aunque vivamos a miles y miles de kilómetros. Y lógicamente todo esto repercute en nuestra salud mental. Y además a esto hay que añadir algo mucho más grave, que es decir, se vuelve a hablar de las terribles consecuencias que puede tener este conflicto en generar una guerra nuclear, que tendría unos efectos devastadores para el resto del mundo. Todo esto provocaría ansiedad y provoca ansiedad. La ansiedad pandémica, por lo tanto, de la COVID-19, tiene un competidor en este mismo momento muy serio que se denomina ansiedad por la guerra, ansiedad nuclear, o de forma mucho más reveladora, que es donde yo quiero insistir, trastorno de estrés por titulares de prensa, titulares que nos llegan a nuestro teléfono móvil, titulares que llegan a través de la red, a través de internet. Trastorno de estrés por titulares. Esto es lo que podríamos definir el estrés de las noticias. Y ahora, ¿cómo afecta a nuestro cerebro la ansiedad por las noticias que recibimos de esta guerra? ¿Cómo está afectando a nuestro cerebro? Tenemos bastantes antecedentes
en los que fijarnos y sobre todo antecedentes que provienen de esta pandemia tan cercana que todavía sufrimos y que ya está en una fase de declive. Si nos fijamos en esto, tendríamos que sufrimos miedo, desconfianza, anticipación, tristeza, ira. Estos fueron las principales emociones provocadas por esos titulares de las noticias relacionadas con la pandemia de la COVID-19. Miedo, desconfianza, anticipación, tristeza, ira, fundamentalmente. La ansiedad es el trastorno de la preocupación y aparece cuando sentimos miedo e incertidumbre sobre lo que nos puede ocurrir en el futuro. Fijaros la importancia de esto. No es que ocurra ahora. La ansiedad se produce por la preocupación de lo que podamos sufrir en el futuro. Es un trastorno, por lo tanto, de preocupación. Del mismo modo, digamos que observar el desarrollo de una crisis mundial, como puede ser esta guerra de Ucrania, también puede despertar nuevos sentimientos de incertidumbre, como ocurrió con la pandemia, o de estrés. Las noticias pueden hacer que nos preocupemos de una manera increíble, de una manera totalmente desmesurada. ¿Por qué? Porque podría afectar a todo nuestro entorno, podría afectar a la economía, podría afectar al empleo, a la seguridad nacional o, sobre todo, podría afectar este conflicto a tus seres queridos. Además, con el conflicto y las amenazas que estos días hemos vivido del presidente Vladimir Putin, vuelve algo que hace años que existía, que es el fantasma de la guerra nuclear. Recordemos las palabras de Putin. Todo aquel que se meta en el conflicto, que vaya ateniéndose a las consecuencias que pueda generar. Es una amenaza velada de que puede estallar una guerra nuclear. No olvidemos que Rusia es un país con un armamento nuclear increíble. Tenemos que recordar, porque entra dentro de este conflicto de ansiedad que estoy definiendo, que este fenómeno del fantasma de la guerra nuclear alcanzó su apogeo en los años 60, en los años 80, durante lo que se llamó la Guerra Fría, con el conocimiento de que una guerra nuclear haría desaparecer prácticamente a la antigua Unión Soviética, a Estados Unidos y, por supuesto, al resto del mundo. Si nos retrotraemos a los estudios sociológicos y psicológicos que se hicieron en esa época, los estudios de la época encontraron que la ansiedad nuclear, este fantasma nuclear, se asociaba con algo muy importante. Fijaros, con menos sentimiento de un propósito de vida. La gente se encontraba, voy a vivir día a día, no, porque no voy a saber lo que va a ocurrir de aquí a. Menos sentimiento de un propósito de vida. Menos satisfacción vital por lo que tenían. Que esto es muy importante. Más sensación de impotencia ante lo que podía ocurrir, mayor depresión y más consumo de drogas. Todo esto originado por esa guerra fría y por el fantasma de la guerra nuclear. Nos estamos retrotrayendo a los años 60-80, cuando existía este fantasma, que puede volver a ocurrir, con las consecuencias que esto puede tener sobre la salud mental de las personas. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos en los momentos de más ansiedad? Pues en los momentos de mayor ansiedad ponemos mecanismos de defensa. La mayor ansiedad va a originar la respuesta habitual en el individuo sería, vamos a ver cómo lo defino, un intento de recuperar su control. A mayor ansiedad intentamos recuperar el control. Y ese recuperar el control, la mayoría de las veces es enfermizo, porque no hacemos las cosas bien. Para recuperar el control, ¿qué hacemos?
coger más información, exceso de información. ¿Y ese exceso de información qué puede hacer? Pues puede alterar nuestra rutina diaria. ¿Y eso a qué nos llevaría? Pues nos llevaría a aumentar aún más la ansiedad a largo plazo. Fijaros la incongruencia, es decir, para recuperar el control, recibo más información, esa mayor información aumenta mi ansiedad y por lo tanto a largo plazo estoy peor. El mecanismo por el que nos enganchamos a la ansiedad en situaciones de incertidumbres ha sido muy bien descrito y fijaros lo que significaría ante un periodo de ansiedad. Ante un periodo de ansiedad nos enganchamos a esa ansiedad porque ponemos en marcha mecanismos de exageración. Exageramos las cosas. Esperamos que la amenaza es mayor, es mucho mayor aún de lo que es y que por lo tanto tendrá peores consecuencias. Lo exageramos todos. Además, aumentamos la tensión, aumenta nuestro estado de alerta y de hipervigilancia, buscando además amenazas por todos los lados. Entramos en lo que se llama la ceguera selectiva. No somos capaces de ver las señales de seguridad que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos muchísimas señales de seguridad. Somos incapaces y eso nos produce una intranquilidad enorme. Ceguera selectiva. Y luego alteramos nuestra conducta, lo que se llama conducta alterada. La incertidumbre nos impulsa a actuar de forma incongruente pensando que así vamos a evitar la amenaza. Actuamos de forma incongruente, acumulamos cosas en nuestra casa innecesarias, vaciamos los almacenes, algunos construyen búnker. Acordaros en la pandemia que se empezó a recopilar papel higiénico, ahora se empieza a recopilar aceite de girasol, no sé qué, pensamos que no va a haber suministros, es decir, conductas alteradas. Ante un mecanismo de ansiedad nos enganchamos a exagerar lo que hay, a aumentar la tensión, a entrar en una ceguera selectiva y a poner en marcha conductas alteradas. Ante todo esto, ¿qué tenemos que hacer, por lo tanto? Digamos que el estrés producido por la incertidumbre es un mecanismo de supervivencia natural, pero puede ser controlado precisamente atendiendo a cada uno de los mecanismos anteriores. Es decir, si yo soy capaz de no entrar en esa conducta alterada, en esa ceguera selectiva de la que os hablaba antes, en ese aumento de tensión, en esa exageración de lo que está ocurriendo, si yo soy capaz de controlar todo eso, seré capaz de controlar el estrés, lógicamente. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que hacer para controlar la ansiedad ahora que estamos viviendo en este periodo de incertidumbre, en este periodo de guerra? Pues el primer consejo es ponerse a dieta de las noticias. Leer noticias de forma pasiva, deslizando el dedo por la pantalla del móvil, del celular, titular tras titular, es la mejor forma de sufrir ansiedad. Una noticia, otra noticia, otra noticia, otra noticia. Y además todas las noticias iguales. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y todas las noticias iguales. Y todas las noticias desastrosas. Pues es la mejor forma de sufrir ansiedad. Es un lugar que tendríamos que hacer. Podemos decidir previamente, de una forma reflexiva, qué noticias leer. Selecciona las noticias. Sobre todo, selecciona las noticias y a qué hora y durante cuánto tiempo vas a leer esas noticias. Y ponernos, por lo tanto, a dieta el resto del día. Yo voy a leer noticias. Yo, por ejemplo, os cuento mi caso particular. Las leo a cierta hora de la noche, que es un poquito antes de acostarme. Y las selecciono 3-4 noticias, no selecciono más. Las leo y el resto del día paso.
No leo ni una noticia más, ni pongo la televisión, ni leo los periódicos, ni pongo la radio, me dedico a hacer otras cosas. Cuando llega la hora digo, a ver qué ha ocurrido en el mundo. 3, 4 noticias de aquellos medios que a mí me soportan, me aportan cierta credibilidad. Selecciono 2 o 3, las leo y ahí se acabó. He decidido qué noticias leer, a qué hora y cuánto tiempo para leerlas. Ponerse a dieta de las noticias. Primer consejo. Segundo consejo, muy importante. Mantener las rutinas de sueño y ejercicio. Es que esto sirve para todo. El sueño es lo primero que se ve afectado por el estrés. El sueño es lo primero que se ve afectado por la ansiedad. Y está íntimamente relacionado con la actividad física. Si hacemos actividad física diaria, vamos a controlar el sueño. En casos de incertidumbre, hay que hacer un esfuerzo adicional, porque muchas veces no nos apetece, para mantener la rutina de sueño y seguir haciendo ejercicio. El ejercicio que tú hagas habitualmente. Algunos caminan, otros van al gimnasio, otros hacen pruebas de esfuerzo en su casa, musculatura, etc. El ejercicio que tú hagas habitualmente. Si tú haces ejercicio, vas a tener un sueño fisiológico, vas a controlar el sueño, fundamental. Mantener las rutinas de sueño y ejercicio, acostarte a la misma hora, levantarte a la misma hora y pasarle a leer noticias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Mantener rutinas de sueño y ejercicio. Tercer consejo sería enfocarse en lo cotidiano. No podemos estar, y esto lo uno al primer consejo, ponerse a dieta de las noticias. No podemos estar pensando siempre en lo catastrófico, en lo mismo, aunque sea una realidad, pero no podemos estar pensando en eso. Por lo tanto, nos tenemos que enfocar en lo cotidiano. Pues bueno, al que le guste cocinar, que cocine. Al que le guste planchar, que planche. Al que le guste ver películas, que vea películas, lo cotidiano. Al que le guste escribir, que escriba. Al que le guste leer, que lea. Es decir, enfocarse en lo cotidiano, planchar ropa, hacer la compra, cocinar, leer, escuchar música. Cosas que hacemos habitualmente y que pueden sustituir las preocupaciones y la ansiedad y nos devuelven la sensación de control. Esta es la forma de devolver la situación de control. Otro consejo muy importante, estar en contacto con la naturaleza. Y para estar en contacto con la naturaleza no hace falta irse al campo. Si vives en la ciudad, tienes parques, tienes jardines, vete, pasea, vete a ese parque, a ese jardín, estate en contacto con los pájaros, con las plantas, con los árboles, con el viento, con la lluvia, estate en contacto con la naturaleza, con la luz solar, estar al aire libre. En los entornos naturales son remedios probados contra la ansiedad y la depresión. Si vives en el medio rural, lo tendrás más fácil que en las ciudades. Pero en las ciudades, no digas, es que yo como vivo en la ciudad no puedo estar en contacto con la naturaleza. Mentira, puedes hacerlo. Tienes espacios donde puedes estar en contacto con la naturaleza. Este consejo sí que es muy importante. Todos tenemos en nuestras redes sociales personas tóxicas, personas que siempre están deprimidas, personas que solo cuelgan noticias tóxicas, con noticias depresivas. Ahora con la guerra, pum, 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 machacando. Con la pandemia, pum, 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 machacando. Solo cuelgan desgracias. Son personas tóxicas. Siléncialas. Silencia a esas personas tóxicas. Bloquea sus cuentas. Algunas personas, como os decía, en nuestras redes sociales publican solo noticias fatalistas. Constantemente pueden convertirse en una fuente permanente de ansiedad y preocupación. Por favor, siléncialas. Durante un tiempo, siléncialas. Esto puede ser de gran ayuda. Además se lo puedes decir, mira, tío o tía, eres un coñazo, siempre estás con lo mismo. Cuando cambies, eso. Mientras tanto, te voy a silenciar. Y no te ofendas por ello, pero te voy a silenciar, porque no quiero escuchar más noticias tóxicas. Y otro consejo muy importante, lo digo también siempre, comer sano y tomar mucha agua.
La ansiedad puede modificar nuestros hábitos de comida. Cuando estamos ansiosos, nos vamos a la comida basura, a la comida azucarada, porque el cerebro lo pide, lo sabéis, nos engaña. La ansiedad puede modificar, por lo tanto, nuestros hábitos de comida. Y el estrés nos da antojos. ¿Nos da antojos de qué? De dulces, de comida basura, etc. Del mismo modo, la ansiedad hace que se nos olvide hidratarnos, que se nos olvide beber líquidos, agua. Mantener la dieta adecuada y beber agua ayuda mucho más de lo que creemos a vencer la ansiedad y el estrés. Y por último, y para terminar, porque no quiero alargarme más, es fundamental aceptar la incertidumbre. Todo lo que estamos viviendo, lo decía yo al principio, nos provoca incertidumbre. Por lo tanto, es fundamental aceptar esta incertidumbre. Hay ciertas cosas en el mundo que escapan a nuestro control. Esto es lógico. No podemos controlarlo absolutamente todo. Hay así de cosas que escapan a nuestro control. Entre otras, lo que está ocurriendo ahora mismo. Y es completamente normal sentirnos inseguros. Aceptarlo y concentrarnos en aquello en lo que sí podemos influir. Tú piensa, por un momento, haz un extracto de pensar en qué puedes influir tú, qué podrías controlar tú. Concéntrate en qué podrías controlar. Nuestro entorno cercano, las personas queridas. Por lo tanto, a la hora de aceptar la incertidumbre, debemos centrarnos en aquello que sí podemos controlar. Y esto hará que disminuya la ansiedad. Aceptar y concentrarnos en aquello que sí podemos influir es imprescindible para disminuir la ansiedad. Por lo tanto, si tú quieres disminuir la ansiedad, sigue los consejos que te he dado antes. Primero, fundamental, ponte a dieta de las noticias. Selecciónalas a una hora concreta y pocas noticias. Mantén las rutinas de sueño y ejercicio. Muy importante. Enfócate en lo cotidiano, en lo que haces habitualmente. Estate en contacto con la naturaleza, aire libre, sol. Silencia a las personas tóxicas, fatalistas, fuera de tus redes sociales. Come sano y bebe mucha agua. Hidrátate. Y por último, acepta la incertidumbre y céntrate en aquello que puedas controlar. Espero que todo esto te sirva para mejorar un poquito esa ansiedad, ese estrés, que toda esta situación que llevamos pasando desde hace más de 2 años, pandemia y ahora conflicto global, guerra, Ucrania, Rusia, pueda ayudarte a vencer la ansiedad y el estrés que estos conflictos te están produciendo. Espero que todo esto sea de ayuda. Como siempre, muchas gracias por tu atención. Si aún no estás inscrito en mi canal, lo puedes hacer apuntándote a él. Dale like si te ha gustado este vídeo y como siempre, hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por tu atención. Un saludo cordial. Hasta luego.